Buenos días. En este día de hoy nosotros estamos felices de darles la bienvenida al Cafecito. Y en esta entrega hablaremos de neumología, hablaremos de asma, hablaremos de actividades para hacer conciencia sobre un padecimiento que vemos muy común, pero que pocos nos procuramos investigar y asesorarnos sobre esto, pero también de tantos padecimientos respiratorios que a propósito de los días de lluvia, de los cambios bruscos de temperatura, estamos padeciendo todos los dominicanos y dominicanas. Para esto tenemos la grata presencia de una persona que es parte de nuestra familia. El doctor Benjamín Hernández se encuentra con nosotros, pero también en su calidad de representante de Neumonorte. Así que la bienvenida al cafecito de hoy, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Hablemos de asma. A propósito del Día Mundial del Asma, sabemos que hay organizaciones que alrededor del mundo realizan actividades en torno a la conciencia de esta condición, pero Neumonorte toda la semana próxima tendrá actividades. Cuéntanos sobre esto. Sí, correcto. Cada año a nivel mundial se etiqueta una frase sobre asma. Okay. Y cada año varía. Este año es asma con educación empoderada. ¿Cómo podemos educar a los pacientes sobre asma? Desde los más pequeñitos hasta los pacientes geriátricos que pueden sufrir y padecer de esta enfermedad a lo largo de su vida. Entonces... Espérate, paremos ahí, una pausa. ¿Es entonces probable que una persona desarrolle asma ya luego de su vida adulta? Sí, es posible. No es lo más común, pero hay pacientes que de buenas a primeras, bajo una condición X, de una alergia a algún alimento, a algún medicamento, a un problema ambiental o a un problema laboral, pueden desarrollar lo que se llama asma de tipo alérgica. Okay. Sin haber tenido en su familia ningún dato de importancia de asma como de herencia. Que dicho sea de paso, cuando uno escudriña en un historial clínico y pregunta a los familiares sobre quién se ha apretado del pecho en la familia, si uno insiste, no dice, no, en mi familia no hay nada, no, seguro. Y un abuelo, un tío que dice, bueno, un tatarabuelo mío se apretaba del pecho. Pero después ya hay nadie más hasta ahora. Entonces, hay un factor herencial, genético del asma, que no se da siempre, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el asma puede desarrollarse en cualquier momento, pero cuando uno tiene una historia familiar de asma, uno tiene que enfocar bien los síntomas, la signología y los padecimientos generales respiratorios del lactante, neonato o niño o pacientes pequeños, ¿verdad? Pediátricos, en cualquier edad, hasta los 18 años se consideran que son pediátricos, aunque ya vemos pacientes de 15 y 16 años que parecen adultos, capaces de poder tener hasta una familia, por decirlo así. Entonces, hay que investigar bien eso y no solo enfocar que el niño tiene gripe, que le dio gripe, que gripe de repetición, sino que ver bien su situación respiratoria, estudiarlo bien. Y si el médico pediatra general no está totalmente claro de la patología del niño, buscar auxilios. Antes en el país podían haber 1 o 2 neumólogos pediatras, ahora debe haber más de 20. Sí. Entonces, podemos auxiliarnos de esos especialistas pediátricos que tienen subespecialidad en neumología, y estoy seguro que porque se enfocaron más tiempo en el padecer respiratorio del niño, la familia y el niño saldrían más beneficiados de esa consulta. No quiero decir que todo paciente con gripe, que le duela la garganta, que tenga una rinorrea, una rinitis, que esté estornudando, debe ser pasado de forma inmediata a un pediatra con alta especialidad, que es la neumología. No, hay que tener claro, los pediatras pueden manejar perfectamente todo eso. Me refiero a los casos especiales y a los casos donde el paciente te dice, es que él tiene gripe el año entero. Eso no es normal. Claro. O sea, tú como madre sabes que un niño no puede tener gripe el año entero. Puede tener síntomas respiratorios asociados a una alergia, pero un catarro común debe curarse, como decía un profesor mío en tono jocoso, 7 días con tratamiento y 1 semana sin tratamiento. O sea, que se supone que un catarro común, tomando cosas calientes, como decíamos nosotros del campo, una sopa de gallina o unos teces, como hacíamos las abuelas claro. o los tíos, debe mejorarse uno y reposo.
aumentando la ingesta de líquidos y cuidándose esos días. O sea, como que un catarro común, un proceso respiratorio agudo simple en un paciente sin ninguna comorbilidad podría perfectamente tratarse sin ningún tipo de medicación específica. Doctor, vamos a ir desmontando también informaciones. ¿El asma como condición es posible curarla o es una condición que se mejora al punto de no necesitar tratamiento continuo, pero siempre estar ahí con necesidad de un cuidado o un seguimiento? ¿Cómo es esa situación? Mira, hace unos años, varios especialistas de Santiago estuvimos en un congreso en Grecia, en Atenas específicamente, y ahí se debatió durante varias horas expertos de asma y de patología respiratoria a nivel mundial sobre si se podía decir que un paciente podía ser dado de alta por asma y que ya fuera, por ejemplo, curado. Ejemplo, usted tiene una neumonía, vamos a decir una neumonía por un neumococo, la trata 10 días, un paciente ambulatorio, le toma una placa, se ve una imagen consolidada, los análisis revelan datos de inflamación, para decirlo simple, de inflamación de las vías aéreas. Nosotros los médicos llamamos los reactantes de fase aguda, que suben, los blancos suben, el diferencial de glóbulos blancos suben y el paciente tiene sintomatología importante de neumonía. Se trata ambulatorio con medicamentos específicos, antibióticos en ese caso, broncodilatadores si lo amerita, analgésicos, etc. Y a los 10 o 15 días usted le toma de nuevo las analíticas de la placa y el paciente está limpio. Usted le dice, usted no tiene que volver aquí, usted está curado. Entonces, habíamos dicho en ese, vamos a decir, simposium que se llamaba Interasma, me acuerdo como ahora, y el grupo determinó que se podía decir que si un paciente duraba 10 años sin síntomas respiratorios del tipo de asma, podía ser beneficiado del diagnóstico de libre de asma, paciente sano pulmonar, como le llaman los mexicanos. Pues finalmente se determinó que no. El consenso determinó que no. Entonces, para responder claramente a tu pregunta, al día de hoy, el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que cursa con tos, dificultad respiratoria, pitos en el pecho en algunos casos, jadeo respiratorio, a veces dolor torácico, y que mejora con el uso de broncodilatadores o sin ellos, dependiendo del caso. Pero es una enfermedad actualmente que no se cura, que se controla. Importante esta aclaración, sobre todo porque cuando generalmente se tiene una condición tan permanente, hay muchas personas que tienden a interpretar, no, porque con los remedios caseros ya se curó porque no está presentando ningún síntoma y probablemente descuidan ese seguimiento que pudiera luego degenerar en que la condición empeore. Al regreso de la pausa estaremos hablando evidentemente de las actividades que se estarán realizando, pero sobre todo de la educación constante que debe haber sobre esta condición. Me imagino que como todo en la medicina, se incorporan nuevas tecnologías, nuevos tratamientos. Sobre todo eso hablaremos y padecimientos respiratorios luego de la pausa en esta entrega del cafecito de hoy. Doctor, usted me decía y nos decía, el asma en sentido general, ¿cómo lo está viendo usted en consulta en términos de... En la medida que pase el tiempo, se moderniza la situación, la gente se va demitificando y no, yo no tengo que ir al médico porque entonces yo me hago esto. Todavía la gente tiene la precaución de ir a consulta para dar seguimiento, aunque no tenga síntomas graves de asma. Sí, yo pienso que sí. A medida que el tiempo avanza, las mismas redes, el mismo, vamos a decir, posicionamiento que tiene la parte de seguros médicos que se critican porque tienen un manejo un poco inadecuado en muchos casos, y los médicos a veces estamos, como decimos los del campo, al salto de la puga o al grito con situaciones de las ARS con nosotros. El hecho de que mucha gente tenga un seguro lo hace más fácil llegar al médico. ¿Por qué? Porque mal que bien, si usted no tiene un seguro médico, ir a un médico respiratorio, especialista de cualquier rama, amerita buscarse un dinero. ¿Por qué? Por la consulta. Un médico ya no es solamente ponerle un estetoscopio a un paciente, en el caso mío, y tomar la presión y hacerle 10 preguntas y hacerle una prueba de función pulmonar, que es un estudio de gabinete
que está en la consulta, sino que si tú lo ves por primera vez o tienes que darle seguimiento por una patología, tú tienes que hacerle analíticas. A veces dice, doctor, tantos análisis otra vez. Digo, bueno, mi amor, pero yo te vi hace un mes, tú tenías los glóbulos blancos altos, tú tenías anemia, tenías la función renal alterada, tenías las pruebas inflamatorias altas, tenías una bacteria en un esputo, en un catarro, en una flema. Como yo sé que todos esos parámetros se han ido normalizando, no es poniéndote la mano en la cabeza. Yo quisiera, ¿verdad?, que me den esa oportunidad de, por ver la gente, tocarlo en la cabeza o en el hombro y ya decirle, bueno, mi hija, déjame posar mis manos sobre tu cabeza y todos tus males se van a ir. No. Entonces, si tú tienes que ir al laboratorio, ¿cómo tú no vas a ir a hacerte unas imágenes pulmonares, en el caso mío, antes y después? Si las imágenes están normales, como yo digo, no es justo que yo te mande a hacer una tomografía cuando tú hace una semana tienes una tomografía normal, porque ese no soy yo. Ahora, si tú tienes una tomografía anormal donde hay un poco de líquido en la pleura o hay una imagen nodular, tumoral, neumónica, una bula enfisematosa, ¿cómo sabemos si eso progresó a mejor o a peor, indistintamente de tus síntomas? Entonces, ir al médico, ir al laboratorio, ir a la analítica, a las imágenes, cuesta un dinero. O sea, que el que no tiene seguro es más difícil acudir al médico. Lo seguro, pues, tú vas, te haces una tomografía que cuesta 10 pesos, el seguro te paga 8 y tú pagas 2. Es más fácil. No son 10, son 2. Entonces, es más fácil y se accesa más a los médicos y la gente está tomando conciencia de eso. No podemos dejar de mencionar que también, aparte de las medicinas que nosotros prescribimos, muchos de los pacientes, sobre todo de áreas lejanas, se manejan con medicamentos caseros, que si bien es cierto que en algunos casos no hacen daño, hay que tener cuidado, porque yo tengo, por ejemplo, pacientes, y lo voy a comentar aquí, de que se hacen las famosas botellas. Sí. A la famosa botella le meten medio litro de vino tinto, pero vino tinto, o sea, artificial. Claro. No vino tinto quizá hecho de uvas de verdad. Medio litro de ginebra. Y eso te lo tomas en ayuno. Melaza. Ay, Dios mío. Miel. Le ponen Govenol, que es un medicamento que viene para inyectarse, lo echan ahí. Ajo, cebolla. Y todos los palos y... Todo junto. Entonces, me dice, doctor, yo me tomé esto y me da un mareíto. Digo, claro, pero no es por el remedio casero en sí que usted fabricó, es por la cantidad de alcohol que usted está ingiriendo, posiblemente en ayuna. Entonces, a veces te dicen, no, doctor, porque la medicina que usted me indicó no me ayudaron tanto. Me ayudó la botella que mi abuela me preparó. Digo, así que bien. Bueno, pues sígase tomando su botella, pues no le indiqué yo, pero no se le ocurra decir que yo dije que esa botella estaba bien. Esas son situaciones de cada uno. Claro. Porque después que usted sale, inmediatamente las puertas de mi consultorio se cierran. A partir de ahí, los pacientes hacen lo que quieran, porque uno no los puede vigilar, ni lo puede mandar un policía a seguirlo para ver qué hacen. Entonces, yo creo que la gente está tomando conciencia del asma, pero el asma es una patología, como decía el doctor Hernando, ido a destiempo, y desde allá arriba no estará viendo, que un paciente con hipertensión toma medicamento a diario. Un paciente afectado de diabetes toma medicamento para control de su azúcar todos los días. El paciente asmático, cuando tiene síntomas, debe estar tomando su medicamento todo el tiempo, más o menos. Si el paciente está estable, solamente tendría que tomar algún medicamento o usar algún inhalador para control de síntomas. Cuando un paciente tiene una asma moderada, grave o muy grave o de muy difícil control, ya es otro capítulo. Son pacientes que deben tomar medicamentos casi a diario, inhaladores casi a diario, que incluso ya hay inhaladores con triple terapia para lo que llaman bombitas, sí. Que antes venía solamente salbutamol, luego vino una combinación de un broncodilatador con un antiinflamatorio, ahora veo 3 en 1. Claro, cada producto de eso, a medida que se van sofisticando los medicamentos, los precios de esos medicamentos van subiendo, porque son medicinas, vamos a decir, de alta gama, incluso en nuestro país. Y hay que reconocer que el sector salud gubernamental, llámese el Ministerio de Salud Pública, tiene
para expendio en hospitales. En Santiago tenemos el Carlos Alibá, en la capital el Salvador Begotier, no sé si hay otro más, quizás Sedimar, tiene un tratamiento específico para pacientes que se comporten con asma grave y que se titulen que tengan los eosinófilos altos, que son unos elementos, vamos a decir, de la serie blanca, que cuando suben en la sangre o en la mucosa nasal, los eosinófilos nasales, y tienen datos de asma grave, se entran dentro de ese grupo de pacientes seleccionados, y pocos países de nuestra área tienen acceso a ese medicamento, que es muy costoso, pero es un medicamento que cuando el paciente lo necesita, le ayuda mucho. No es que hay demasiadas asma grave, pero contamos con ese medicamento aquí, y eso es un puntaje que hay que darle, y un agradecimiento, vamos a decirle así, al gobierno y al sector salud, al Ministerio de Salud Pública, que ha puesto en manos de los neumólogos, vamos a decir, con estudios específicos y claros de qué paciente puede entrar y cuál no, por el costo del medicamento, que es de forma gratuita, dicho sea de paso, y el paciente mejora mucho. De esos pacientes con asma grave pueden beneficiarse, que antes ese medicamento no existía. Bueno, pues nosotros con toda esta información y tan necesaria, porque es mucho más común de lo que pensamos, este tema del asma, pausamos en este momento y al regreso de la pausa continuamos este interesante conversatorio con el doctor Benjamín Hernández. Seguimos en esta conversación con el doctor neumólogo Benjamín Hernández, y que aparte está aquí en su condición como miembro de Neumonorte, y hablaremos de las actividades. La próxima semana será una semana cargada de actividades de conciencia sobre el asma y sobre todo de la mano con expertos. Pero antes, doctor, quiero hablar de las emergencias. Están llenas de padecimientos respiratorios y otros tantos que ni siquiera llegan a los centros hospitalarios y se quedan en tratamientos en casa. ¿Cómo están las consultas? ¿Cómo están? ¿Ciertamente es un tema de percepción o han crecido los casos de padecimientos respiratorios? Saben que en el tiempo en que en la isla llueve poco, sí, los casos respiratorios disminuyen automáticamente, sí, porque todo está relacionado a esto. Incluso nuestros televidentes me oyen a mí fañoso, porque definitivamente yo no tengo una afección catarral bronquial. Yo no me siento con ningún síntoma respiratorio. Sin embargo, el que me oye fañoso. Claro. Y dirían, bueno, este hombre tiene influenza o tiene COVID o alguna sinusitis. Yo no me siento absolutamente nada y me siento con esa molestia. Pero su caso es el de muchísimos. Exactamente. Lo que pasa es que hay otros que se complican más. Entonces, por ejemplo, yo entiendo en mi situación que yo no tengo que ir al médico. O sea, como si yo no fuera médico respiratorio, no tengo que acudir a ningún médico para nada. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, que acaba de llover a cántaros, por ejemplo, sí, en vez de 2 pesos de agua sería 1 de sí, la obra de Juan Bosch, como está lloviendo mucho en estos días. O sea, aquí están cayendo unas aguas que fueron en abril, que uno decía, bueno, esta es un agua de mayo. Así es. Entonces, aún llueve y tú sientes el calor a tu alrededor. Tú sales fuera de tu casa, de tu apartamento, de tu hábitat, de tu trabajo, y entonces viene ese golpe de frío, sí, sí, de brisa fresca, con olor a agua, como se llama. O sea, cuando el agua cae en el pavimento, sí, en la talvia, como se llaman, en la tierra, que sube como ese olor, ese vaporizo, como decimos lo del campo. Todas esas cosas afectan la vía respiratoria porque... El petricor de la tierra. Sí, cuando tú tienes, por ejemplo, esa respiración con un aire fresco, cambia un poco el entorno de los gérmenes de la garganta, provocándote lo que se llama una coriza, una rinorrea, rinitis, una molestia al tragar, lo que llamamos nosotros los campesinos una garrapela, y esos son los inicios de una fase aguda de un proceso catarral viral por un virus sincitial, por una influenza, por lo que sea. Entonces, cuando eso sucede, los lactantes y los pacientes geriátricos y los pacientes con condiciones específicas, especiales, como mencionar pacientes asmático crónico, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisematosos, pacientes que han desarrollado lesiones fibróticas post-COVID
o que simplemente tengan una fibrosis pulmonar intersticial, idiopática, que no se sepa la causa, pacientes diabéticos con o sin control, hipertensos, renales crónicos, pacientes con anemia, alcohólicos. Toda esa gente, todo ese grupo, esa población general es la que tiene que cuidarse más. Porque no es lo mismo un proceso gripal neumónico o infeccioso respiratorio en un paciente de 40 o 50 años que no sufra de nada. Que el mismo padecimiento en un paciente de 74, por decir un número, que es un paciente de hemodiálisis, que tiene una enfermedad renal fase 4, o que tenga, por ejemplo, una patología cardiovascular que le han puesto stent, o sea un paciente operado de corazón por una condición X, o pacientes que tienen una patología hematológica, una anemia aplástica, un problema de mieloma, por decir algunas patologías. A esos pacientes, el germen que llega ve un caldo de cultivo favorable, entonces a ese tipo de pacientes la enfermedad le da más fuerte, lo ataca más duro y lo puede llevar a una condición grave y finalmente acabar con la vida del paciente. Y qué importante esto que usted está mencionando, doctor, y de hecho lo mencionó anteriormente, el tema mismo de que los procesos respiratorios tienden a normalizarse. Y entonces yo me tomé un jarabe que tenía en mi casa porque me lo recetaron hace 3 años y ese me funcionó, pero entonces me tomé la tisana, la sopa y siento que mejoré. Pero no estoy evaluando cómo están mis pulmones, cómo están esas vías respiratorias. Ocurre también mucho más en el caso de los niños. La grande me le dio esa gripe hace 2 meses, le voy a dar el mismo jarabe. ¿Cómo puede eso complicar el escenario que ya al momento de llegar a una consulta o a una emergencia pueda ser irreversible el proceso que tiene? Claro, y ahí viene que si el paciente llegó muy tarde a la emergencia o la consulta del médico, en este caso pediátrico que estamos hablando, y le va mal, entonces ya piensan que el culpable es el médico. Claro. Y no es así. Porque fíjate lo que pasa, Eliana, con esto. Y esto ahora, el gremio médico, el Colegio Médico Dominicano, está insistiendo a sus médicos, a sus afiliados, tener prudencia y cuidado. Incluso, nosotros tuvimos una charla hace unos años, 4 años, 5, con la magistrada Jenny Berenice, por el área del Centro Español, en un área médica, en un salón que había ahí de un laboratorio que nos invitó, y ella nos decía lo peligroso que es un manejo por WhatsApp de un paciente. Que se ha hecho muy común. No, que se ha hecho muy común. Entonces, yo soy de los médicos, y tú lo sabes, que ayudo a los pacientes. Ahora, ¿hasta cuándo yo puedo ayudar a un paciente? Y tiene que ser amigo mío, que yo sepa que el paciente no me va a hacer daño por yo darte un medicamento a ti sin saber exactamente lo que tú tienes. Que eso es una imprudencia de parte mía en ese caso, no lo debo hacer. Entonces el colegio me está diciendo, no haga eso, por esto y esto. Incluso prácticamente se está prohibiendo a los médicos que hagan eso, porque además de eso, tú tienes un grupo de pacientes que te quiere hacer daño. Y dices, vamos a ponerme esto, vamos a decir que ese medicamento que este señor me indicó sin saber lo que yo tenía, vuelvo y te digo, que es una indelicadeza del médico, incluyéndome a mí, manejar pacientes por WhatsApp sin tú saber los síntomas. Doctor, yo estoy tosiendo mucho y tengo fiebre. Yo no sé si es un catarro común, si es una neumonía, por qué está tosiendo, si es un tumor de pulmón, o incluso pacientes que tú tienes 10 años que no lo ves. Dice, doctor, yo soy Juan Pérez, que vivo en Montecristi, que usted me vio hace 10 años con una neumonía. Yo tengo los mismos síntomas y tengo la receta que usted me dio hace 10 años. ¿La puedo usar? Te digo, déjame ver la receta. De esa receta usa acetaminofén o paracetamol, que no, si tú no eres alérgico, que eso no va a hacer daño a nada, y un jarabito que sirva para sacar flema, que tampoco hace daño. Pero si es un jarabe complicado, que te acelere el corazón, que te suba el azúcar, y el paciente tiene una crisis de taquicardia y se muere, y ven el prospecto del producto, dice, el doctor me indicó por teléfono el jarabe que se llama XWA, y dice que da taquicardia, pero él no sabía que yo era hipertenso y tenía una afección cardíaca, y eso motivó que el paciente fuera a la emergencia y le diera un paro. Ahí caigo yo preso. Y me lo quitan todo y la familia la dejan desnudo. Eso es grave. Está bastante complicado el escenario, pero sobre todo también el mismo tema de que estas mismas sentencias, lo hablábamos en el espacio anterior, será aprovechado por muchos para poder, tendrán que ser muy cuidadosos los tribunales. Qué bueno que se esté respaldando a la parte social, pero
es algo muy delicado. Al regreso de la pausa, nosotros continuamos en esta conversación con el doctor Benjamín Hernández, neumólogo y miembro de Neumonorte. De final del cafecito tenemos que hablar de actividades. Neumonorte están encabezando actividades para la conciencia del asma. ¿De qué se tratan en la próxima semana? El martes se inician específicamente en la noche en el monumento con la iluminación del monumento. La iluminación del ayuntamiento y en Santo Domingo del obelisco y algunas áreas más. Con los colores. Con los colores, correcto, azul. Ok. Entonces, hay una rueda de prensa, se habla sobre diferentes tópicos de asma, la incidencia, los avances que ha tenido el país y el mundo sobre el asma. Durante esa semana habrán y específicamente, bueno, vamos a decir que en toda el área del país, pero lo mío es Neumonorte. En Santiago, La Vega Moca, Bonao, Mao, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, diferentes especialistas darán charlas objetivas sobre la patología asma, sobre los avances que hemos tenido y los beneficios que pueden tener los pacientes con asma leve, moderada, severa o muy grave en los hospitales principales donde se manejan medicamentos de alto costo para pacientes especiales con asma grave. ¿Estas charlas son abiertas? ¿Puede aprovecharlo algún paciente? Sí. Incluso cada ciudad tiene su propia promoción para que vayan allá. Incluso hay áreas donde en la capital, en Agora Mall, hay un área específica en el lobby donde se van a hacer incluso pruebas respiratorias y hay enfoque a la gente sobre la patología, preguntas que quieran hacer. También va a haber, como dije, las charlas en esos centros, diferentes reuniones nocturnas sobre el tema y finalmente al final de la semana tenemos entonces ya como algo de neumólogos para conmemorar la Semana Mundial del Asma, que cada año se maneja en el mundo entero y que, dicho sea de paso, y vale la pena recordar, Neumonorte ha logrado ganar más de 2 o 3 premios en las guías Gina y en los récords Guinness sobre más actividades hechas en una semana a nivel mundial. Neumonorte. Bueno, pues ya saben que ahí está abierta la invitación. Padezca usted o no, si tiene familiares cercanos, informarnos siempre va a empoderar, como es el lema de esta semana del asma. Gracias al doctor Benjamín Hernández, neumólogo de la casa y aparte en representación de Neumonorte. A ustedes, por supuesto, la invitación a continuar con todo el contenido de Teleuniverso el día de hoy.